Durante décadas, Carol Burnett ha sido el alma de la comedia estadounidense, una mujer cuya voz podía levantar el ánimo y cuyo rostro se convirtió en símbolo de alegría a través de generaciones. Gracias a la brillantez innovadora del show de Carol Burnett y a su inolvidable interpretación de un Unice, se hizo un hueco en el corazón de millones de personas. Una risa, una lágrima, un sketch cada vez. Era elegancia envuelta en risas, resiliencia cosida en cada línea de un guión. Carol Burnett, icono no solo de la comedia, sino de la humanidad cruda y sin filtros, definió una época en la que el humor se convertía en curación y el dolor se ocultaba tras un telón. La recordamos entrando en nuestras vidas, con las cortinas rojas abiertas, la voz brillante y los ojos llenos de una alegría infinita. Pero, ¿y si detrás de esa sonrisa inolvidable hubiera un silencio más fuerte que los aplausos? ¿Y si la mujer más divertida del mundo estuviera sobreviviendo en silencio a un dolor que ningún escenario podría contener? A sus 92 años, la verdad de la vida de Carol Burnett es más profunda que cualquier actuación suya. A los 92 años, la verdad de la vida de Carol Burnett es más profunda que cualquier actuación, y algunas heridas todavía se niegan a desaparecer. Los años han sido amables con su rostro, pero crueles con su corazón. Y lo que lleva ahora puede conmocionar incluso a sus fans más devotos. Si alguna vez Carol Burnett trajo luz a su hogar, si aún recuerda cómo le hacía sentir su voz, por favor, dele a me gusta a este video y únase a nosotros para honrar a una mujer que hizo reír al mundo mientras ocultaba un dolor que nunca vio. Resulta devastador darse cuenta de que la mujer que un día se convertiría en el faro de la risa de Estados Unidos comenzó su vida envuelta en sombras tan profundas y silenciosas que hasta la calidez de una sonrisa resultaba extraña. Carol Burnett, nacida en 1933 en San Antonio, Texas, entró en un mundo que no le proporcionó ninguna red de seguridad, solo inestabilidad, soledad y un hogar vaciado de amor. Su padre, antaño proyeccionista, perdido en la magia del cine, se consumió por el alcohol. Sus sueños se disolvieron en botellas que nunca dejó. Su madre, igualmente atrapada en la adicción, vagó por la infancia de Carol como un fantasma, emocionalmente entumecida, impredeciblemente cruel, rara vez sobria, y aún más rara vez presente. Para cuando Carol pudo comprender el mundo que la rodeaba, sus recuerdos ya estaban tallados con negligencia. Las dos personas que deberían haberla abrazado durante las pesadillas y haberle dado un beso de buenas noches hacía tiempo que habían cambiado el amor por el licor y la habían dejado crecer en silencio. Ambos padres acabarían muriendo de enfermedades relacionadas con el alcohol, pero la verdad es mucho más cruda. Ya la habían abandonado en todos los sentidos mucho antes de que la muerte los reclamara. Cuando renunciaron a su custodia, Carol fue acogida por su abuela materna, Mabel White, una mujer de escasos recursos pero feroz devoción. En 1940, las dos se trasladaron a Hollywood, persiguiendo la luz en un lugar que solo ofrecía sombras más profundas. Vivían en una pensión en ruinas, hacinados en una sola habitación llena de paredes desconchadas y el murmullo bajo de almas perdidas, adictos, inestables, descartados. Su alquiler, $20 a la semana, era casi todo lo que poseían. No les dejaba nada para la comodidad y apenas lo suficiente para la dignidad. Sin embargo, en ese lugar roto, su abuela le dio a Carol algo que ninguno de sus padres había tenido nunca: amor incondicional. Pero ni siquiera el amor, por puro que fuera, podía reparar lo que ya se había desgarrado por dentro. Desesperada por encontrar una versión de la alegría, Carol creó una hermana gemela imaginaria, Karen, una chica radiante y segura de sí misma que llevaba la valentía como un perfume. Llegó a ser tan convincente que hasta los vecinos creían que era real. Carol subía por la escalera de incendios, se cambiaba de ropa y comportamiento, y volvía a bajar como Karen. Animada, adorada, ruidosa de una forma que Carol nunca podría ser. Luego, momentos después, regresaba como ella misma, silenciosa, invisible, hambrienta de afecto. Esto no era un juego de niños, era una táctica de supervivencia emocional. El teatro desesperado de una niña por amor. Años más tarde, confesó, Karen me ayudó a sobrellevarlo cuando no tenía ni las palabras ni el valor. Una escalofriante reflexión sobre la profundidad de su aislamiento, pero no todas las escapatorias eran inventadas. Los sábados, ella y su abuela gastaban su único $1/4, una asombrosa parte de sus ingresos, en entradas de cine. En el resplandor del cine, Carol no solo encontraba entretenimiento, sino que la evasión, la belleza, la armonía, el afecto y el significado bailaban a través de la pantalla en un idioma que comprendía mejor que su propia casa.
Y cuando terminaban las películas y volvía el hambre, robaban tranquilamente papel higiénico del baño del cine. Demasiado orgullosos para mendigar, demasiado pobres para comprar. Carol comprendió la forma de la desesperación antes de tocar la idea de la esperanza. Un DA, olla superíndice 3 Elica superíndice 3 Nico grito de Tarsa, N reverberar a traba copyright S de la pantalla. El grito de Johnny Wasma un cuarto yer hendiendo el aire, y se obsesionó, lo imitaba sin cesar, sin saber que estaba fortaleciendo sus pulmones, encontrando su voz, descubriendo el control. Más tarde diría, ese grito se convirtió en mi válvula de escape, fue la primera vez que me sentí poderosa. En ese grito, una niña herida encontró su aliento y, sin saberlo, puso la primera piedra de un legado que un día haría reír al mundo. No solo escapaba del dolor, lo estaba transformando, convirtiendo un comienzo fracturado en los cimientos de una carrera construida sobre la conexión, el coraje y un sonido inolvidable. Carol Burnett nunca se propuso hacer reír al mundo. De adolescente, sus sueños eran tranquilos, más marcados por la supervivencia que por la ambición. Quería ser periodista, quizá un homenaje a la vida que su madre nunca llegó a vivir del todo. Un escritor cuyo talento se perdió en botellas y silencio. Carol cargó suavemente con ese legado roto, con la esperanza de hacer de él algo completo. UCLA era el objetivo, pero cuando llegó el momento de matricularse, una sola cifra se interpuso en su camino, $50. Para otros, podría haber sido olvidable. Para Carol, era todo el peso de la pobreza, un muro que no podía escalar. No lloró. Se limitó a doblar el sueño y a guardarlo como demasiados otros. Entonces un desconocido, sin nombre, sin explicación, le ofreció exactamente esa cantidad. Sin condiciones, sin razones, solo fe. Él creyó en mí antes que yo. Diría más tarde, ese momento no solo cambió sus planes, sino que redefinió la posibilidad. Pisó el campus de la UCLA no como una chica de cupones de comida y zapatos prestados, sino como alguien que había sido elegida. Planeaba estudiar periodismo, aferrándose todavía al camino seguro, pero nunca esperó lo que vino después. Una clase obligatoria de arte dramático. Entró por obligación y descubrió inesperadamente que pertenecía a un lugar. Por primera vez, alguien la vio no como pobre, invisible o fuera de lugar, sino viva, expresiva, radiante. Ya no era tímida, recuerda, era divertida, ruidosa, era yo misma. Un profesor la apartó y le dijo simplemente, no ignores eso. Así que no lo hizo, cambió de carrera, aterrorizada, pero decidida. Fue su primer riesgo real, y valió la pena. Al final de su primer año, fue nombrada la recién llegada más prometedora del programa de teatro de la UCLA. Fue más que un reconocimiento, era un permiso. La chica que una vez rugió como Tarzán en un apartamento en ruinas tenía ahora un escenario al que llamar suyo, y justo cuando la fe echaba raíces, volvió el destino. En una fiesta de 1954, mientras envolvía tranquilamente las obras de los hornazos para su abuela, se le acercó un adinerado desconocido, no un agente ni un productor, sino un millonario de la construcción naval. Ella le contó su sueño de llegar a Nueva York para encontrar Broadway. Ella admitió que no podía permitirse el viaje. Entonces, él hizo una oferta, $1,000 para ella, $1,000 para su novio con 3 reglas, nunca revelar su nombre, utilizarla solo para la carrera y ayudar a los demás si lo conseguían. Estuvo de acuerdo, sin trabajo, sin red de seguridad, solo un billete para intentarlo. Llegaron a Manhattan. El dinero se esfumaba rápidamente, la esperanza se desvanecía más deprisa. Una noche, después de estar a punto de rendirse, oyó en la radio que un huracán llamado Carol azotaba la costa este. Lo tomó como un mensaje. No te rindas. Poco después, encontró el local de ensayo, un hogar para jóvenes artistas hambrientas sin nada más que empuje. 4 chicas en una habitación, un baño, sueños compartidos. Carol trabajaba por las noches como chica de control de escotilla, días persiguiendo audiciones. No era fácil, pero lo era todo. Por una vez, no estaba sobreviviendo, se estaba convirtiendo. La chica que una vez había sido demasiado pobre para la matrícula ahora caminaba entre las posibilidades. La prueba de que, a veces, cuando el mundo parece más silencioso, solo hace una pausa para dejar sitio a tu voz. El primer gran avance de Carol Burnett no se produjo bajo las luces de Broadway ni detrás de lujosos telones. Comenzó en una estrecha y acalorada sala de ensayos, metida dentro del club de ensayo, rodeada de jóvenes actrices hambrientas, todas esperando su momento. Entre ellos, Carol no era más que otra cara entre la multitud hasta que un número satírico,
estrambótico e inesperadamente brillante. Se abrió paso en la crítica. La canción, una balada burlonamente apasionada sobre John Foster Dulles, el famoso secretario de Estado de Madera. La mayoría lo vio como un chiste desechable, demasiado absurdo para importar, pero Carol vio una posibilidad. Se entregó a la actuación con una sinceridad intrépida, parodiando el amor con tanta intensidad que se convirtió en teatro. El público no solo se rió, sino que rugió. Lo que iba a ser un ligero relleno se convirtió en el espectáculo de la noche, y entre las risas se sentaron algunas figuras clave que vieron algo mucho más grande. Esa canción ridícula abrió la puerta al espectáculo de Jack Parr. Nerviosa pero decidida, Carol repitió la actuación en la televisión nacional, y de nuevo, cautivó. Su don no era solo comedia, era la verdad envuelta en tonterías, vulnerabilidad oculta bajo la exageración. El público lo reconoció, y también los productores. La siguiente llamada vino de Ed Sullivan Show, el escenario más grande de América. El 6 de enero de 1957, temblando de miedo, Carol se presentó ante millones de personas, pero en cuanto empezó la música, se mostró inquebrantable. Siguió la parodia de Dulles con una versión sobre el amor de cachorro, entrelazando inocencia e ironía en una actuación que provocó la risa de todo el país. Estaba aterrorizada, admitiría más tarde, pero en cuanto abrí la boca, me sentí como en casa. En agosto, ya estaba de vuelta en el escenario de Sullivan, con un ascenso acelerado, pero nunca aleatorio. Aprovechaba cualquier oportunidad, por pequeña que fuera, y la convertía en una prueba de su talento. En 1955, interpretó a la novia de un muñeco de ventrílocuo en el programa de Paul Winchell, una escena extraña y caprichosa que quedó grabada en la mente de los espectadores. Luego, en 1959, llegó el momento que consolidó su lugar en la historia del teatro. Carol fue elegida para interpretar a la princesa Wilfred en Érase una vez un colchón, una chica turbia, descarada y maravillosamente poco refinada que desafiaba todos los moldes de los cuentos de hadas. La producción Off-Broadway explotó y acabó trasladándose a Broadway con Carol al frente y en el centro. El público cayó rendido. Los críticos se dieron cuenta. No era una actriz cómica más. Ella era algo original, algo que el escenario no había visto antes. Su nominación a los Tony de ese año confirmó lo que el público ya sabía. Carol Burnett había llegado, pero en medio de los aplausos, recordó el silencioso comienzo. El hombre que años antes le había ofrecido una oportunidad. El 22 de junio de 1959, exactamente 5 años después de que él les diera a ella y a Don $2,000, Carol devolvió el dinero, sin fanfarrias, sin exigencias, solo un simple reembolso. El hombre nunca respondió, permaneció invisible tal y como deseaba, pero honró su fe no solo con un cheque, sino con una vida que floreció a partir de él. Me dio una oportunidad que nunca habría tenido. Más tarde dijo, le debía eso y mucho más. Ese pago no fue meramente financiero, fue simbólico, un momento que cerró el círculo para la chica que una vez envolvió comida en servilletas para llevársela a casa. Ahora se encontraba bajo las luces de Broadway, con su voz, cómica, cruda, inconfundiblemente suya, reverberando en un público que por fin la veía, y por primera vez, tal vez ella realmente se vio a sí misma. También, el salto de Carol Burnett a la televisión no comenzó con fanfarria, empezó con agallas. Errores de juicio y una absurda canción de amor sobre el secretario de Estado John Foster Dulles. En una revista de poca monta en Nueva York, su interpretación exagerada convirtió un chiste desechable en un momento sísmico. Las risas estallaron. Los productores se dieron cuenta y pronto Carol fue invitada al programa de Jack Parr y luego al de Ed Sullivan. Pero lo que realmente cambió su camino fue una aparición en el programa de Garry Moore en 1959. Durante los 3 años siguientes, Carol no solo apareció, sino que evolucionó. Cada grabación se convirtió en su taller, cada sketch una lección, mientras otros descansaban entre escenas. Ella estudiaba el ritmo, la química con el público. Su personaje de la señora de la limpieza se convirtió en un elemento básico, pero lo que más se quedó con ella fue el poder de la autenticidad. Las espontáneas preguntas y respuestas de Moore sembraron la semilla de una de sus futuras señas de identidad, la conversación directa con su público. Esos momentos me enseñaron algo vital. Diría más tarde, no se puede fabricar la conexión, pero el camino exigía más. Cuando la CBS dudó en aprobar un especial con Julie Andrews, alegando que ninguna de las dos mujeres era lo bastante famosa, Carol se sintió rechazada. Entonces el destino le hizo un guiño. 2 ejecutivos la oyeron bromear sobre la necesidad de que la llevaran, y un camión se detuvo literalmente a su lado.
Lo tomaron como una señal. Ese momento dio origen a Julie and Carol at Carnegie Hall, una emisión que arrasó en los principales premios y demostró que podía estar en el candelero en horario de máxima audiencia. Y en 1967, cuando invocó una cláusula olvidada de su contrato con la CBS, que le concedía el derecho a crear un programa de variedades, los ejecutivos se opusieron, le ofrecieron una comedia, pero Carol se mantuvo firme, quería sketches, canciones, tonterías, profundidad, lo quería todo. El 11 de septiembre, el show de Carol Burnett se emitió por primera vez. No solo funcionó, se convirtió en una revolución. En su apogeo, 30 millones de estadounidenses lo veían semanalmente. Esa cifra me asustaba, admitió Carol, porque cada risa era importante. Su programa era una deslumbrante mezcla de sketch, sátira y soul. Al final de cada episodio, se volvía hacia el público y decía, me alegro de que hayamos pasado este tiempo juntos. Una frase que reconfortó a una nación, pero detrás de la risa estaba la duda constante. Me quedaba despierta pensando si el programa de la semana siguiente fracasaría, dijo en una ocasión. En un mundo dominado por los hombres, se convirtió en una de las primeras mujeres en producir, escribir y protagonizar su propia serie de variedades, allanando el camino a futuras leyendas como Tina Fey y Amy Poehler. Los elogios no se hicieron esperar. Time incluyó su programa entre los 100 mejores de la televisión. TV Guide lo situó en el número 17 de todos los tiempos. El show de Carol Burnett ganó 25 Emmys y sus colaboradores, como Harvey Korman y Tim Conway, se ganaron los suyos. Sin embargo, el verdadero triunfo de Carol no fueron las estatuillas doradas, sino la sinceridad. La gente no solo se reía, se sentía vista. Convirtió la comedia en una revolución silenciosa. Económicamente, se convirtió en una de las mujeres mejor pagadas de la televisión. Con unos $50,000 semanales en la década de 1970, más de $300,000 para los estándares actuales, pero para ella, la riqueza era una herramienta, no un objetivo. En honor al hombre anónimo que una vez le dio una oportunidad, empezó a apoyar discretamente a otros soñadores, financiando becas, tutelando a jóvenes artistas y respaldando programas artísticos. Me dieron esperanza, dijo una vez. Ahora intento transmitirla. Carol Burnett no era simplemente divertida, era transformadora. Su legado no fue solo la risa, fue la prueba de que el coraje, la amabilidad y la autenticidad pueden cambiarlo todo. Incluso desde el fondo de una pensión hasta el frente de un escenario nacional, los focos pueden ser cegadores, incluso para aquellos cuyo brillo iluminó una vez cada escenario que pisaban. En la cúspide de la popularidad del show de Carol Burnett, cuando se acumulaban los premios Emmy y más de 30 millones de estadounidenses lo sintonizaban religiosamente cada semana, detrás de la cortina de terciopelo empezó a acumularse una tormenta de silencio y tensión emocional. Las risas eran auténticas, pero también las fracturas. Harvey Korman, el gran compañero cómico de Carol y Pilar durante mucho tiempo de la magia de la serie, empezó a derivar hacia algo más oscuro, durante la 7ª temporada de la serie. La calidez que una vez aportó a los ensayos dio paso a un humor impredecible, una distancia gélida y momentos de abierta hostilidad hacia las estrellas invitadas y el equipo por igual. Lo que antes había sido una alegre asociación se resquebrajó bajo presión. El golpe final llegó entre bastidores. Harvey, enfrentado a Carol por su comportamiento, le cerró la puerta del camerino en las narices y le dijo con escalofriante franqueza, no soy feliz aquí. No fueron solo las palabras, fue la pérdida de conexión. La erosión de la confianza en un espacio que una vez había sido familiar. Desconsolada, Carol llamó a su agente y le despidió. Una decisión que tenía menos de venganza y más de duelo, pero a veces una puerta debe cerrarse antes de que otra pueda volver a abrirse. El lunes por la mañana, Harvey regresó animado y con un silbido en los labios. Fiel a su promesa medio burlona, Carol estalló en carcajadas y volvió a contratarle al instante, para sellar el perdón con una sonrisa. Colgó una nueva placa en la puerta de su camerino. Mr. Feliz Go Lucky. Era más que una broma, fue una segunda oportunidad. Un pacto silencioso para seguir construyendo alegría en medio del caos. Ese caos tuvo un nuevo nombre poco después. Tim Conway, un genio de la comedia cuya imprevisibilidad rozaba la anarquía. Tim se negó en redondo a darlo todo en los ensayos. Algunas cosas me vienen en el momento. Una vez se encogió de hombros. Esa espontaneidad convertía cada grabación en directo en una apuesta cargada de adrenalina. Nadie sabía lo que iba a pasar, ni siquiera Carol, desde su icónica historia del elefante hasta los innumerables giros improvisados.
La genialidad de Tim provocaba carcajadas en sus compañeros de reparto. Incluso el infranqueable Dick Van Dyke se quebró bajo la presión, pero esa brillantez tuvo un coste. El equipo estaba constantemente en vilo, intentando rodar escenas que amenazaban con descarrilar en cualquier momento. Carol, a pesar de adorar la electricidad que aportaba Tim, soportaba el peso de mantener la estructura. Harvey dijo una vez, solo medio en broma, que nunca hacía nada de la misma manera 2 veces. Sin embargo, en medio de las explosiones espontáneas de comedia, Carol era el latido constante de la producción, mantenía los egos unidos con gracia, calmaba las tensiones entre bastidores y aparecía con sonrisas incluso cuando su espíritu estaba cansado. Ella era la que pasaba pañuelos a los miembros del equipo que lloraban, la que hacía tiempo para escuchar cuando las cámaras no estaban rodando, la que se reía más alto de los chistes de los demás para que no se sintieran invisibles. Si no conseguía que se sintieran seguros, confesó más tarde, nos derrumbaríamos. Y así, en un mundo que confundía la comedia con la facilidad y el brillo, Carol Burnett se erigió en la prueba silenciosa de que la risa se forja a través del fuego, que cada momento de frivolidad podría haber sido cocido con agotamiento, miedo o decepción, y aún así, cada semana, sin falta, ella aparecía. No porque fuera fácil, sino porque conocía el poder curativo de una carcajada dada libremente, especialmente por alguien que comprendía hasta qué punto lo era. Hay momentos en el mundo del espectáculo en los que la frontera entre el personaje y la verdad es tan difusa que deja cicatrices permanentes y profundamente personales. Para Carol Burnett, ese momento llegó en 1977 con un sketch conocido como The Gong Show, parte de su serie recurrente The Family, habitualmente repleta de excentricidades sureñas al estilo sitcom. Pero esta vez, los guionistas desnudaron toda la fachada cómica para revelar algo insoportablemente crudo. Carol encarnó a Agnes Higgins, una mujer curtida por toda una vida de decepciones, que se sube a un escenario de talentos terriblemente inadaptados con la frágil esperanza de que alguien la elija por fin. En cada nota que cantaba, latía un anhelo crudo y una auténtica angustia. En lugar de empatía, los jueces la diseccionaron y ridiculizaron en público. Lo más punzante fue el despido de Alan Luton, presentador en la vida real, que destrozó su determinación. Carol no se apoyó en su característico ritmo cómico. Interpretó a un Eunice con una gravedad trágica, su vulnerabilidad desnuda, su respiración visible. Cuando la cámara se alejó de su rostro cubierto de lágrimas, el estudio se quedó en absoluto silencio. Ni risas, ni aplausos. Incluso el equipo detrás del objetivo lloró. Según los testimonios del equipo, muchos estaban visiblemente conmocionados, con la compostura rota ante las cámaras, algo poco habitual en cualquier plató desenfadado. Los críticos lo aclamaron como un tour a la fuerza, elogiando la vulnerabilidad dramática de Carol y el valor de airear ese tipo de verdad desgarradora dentro de un programa de comedia. Los premios no tardaron en llegar, pero la propia Carol Burnett no ha vuelto a verla ni una sola vez en casi 50 años. En una entrevista de 2010, dijo sin rodeos, el dolor de un Eunice se parecía al mío. En efecto, un Eunice se convirtió en un espejo de las heridas de la infancia de Carol, abandono, pobreza, alcoholismo y el desgarrador dolor de sentirse invisible. El anhelo desesperado de un Eunice por importar también era el dolor de Carol. No se trataba del humor calculado que dominaba sketch tras sketch, era algo crudo, más profundo e infinitamente más inquietante. La aterrorizaba. Para el público, se convirtió en algo inolvidable, fundamental en la creación de un clásico de culto, que dio lugar a la película para televisión de 1982 Un Eunice y al spin-off Mama's Family. Pero el sketch original permaneció intocable, demasiado impactante para repetirlo. Carol reflexionó más tarde, me alegro de que lo hiciéramos, pero no era de lo que trataba nuestro programa. Se suponía que debíamos ayudar a la gente a olvidar sus problemas, no recordárselos. Sin embargo, también reconoció la verdad de su impacto, prueba de que la comedia no siempre exige risas. A veces acaba en lágrimas, y a veces esas lágrimas son más elocuentes que cualquier chiste. En el fondo, el sketch revelaba un coraje más profundo, la valentía de no actuar para los demás, sino de enfrentarse al pasado dentro de sí misma. Para Carol Burnett, ese ajuste de cuentas silencioso fue su actuación más atrevida. La fama a menudo viene envuelta en brillo y aplausos, pero para Carol Burnett, los focos también proyectaron sombras que se extendían mucho más allá del telón del escenario. En la cima de su fama, cuando el programa de Carol Burnett atraía a decenas de millones de telespectadores y le llovían los Emmys, su vida personal se desmoronaba silenciosamente.
La mujer que hacía reír al mundo sobrevivía en privado a un desengaño tras otro, mucho antes de que el mundo la adorara por su intrepidez y encanto. Carol ya había sufrido el fracaso de 2 matrimonios. Su trayectoria no fue solo la de una comediante brillante, sino también la de la resiliencia a puerta cerrada. Su primer matrimonio con Dan Sohan, su amor de la universidad, nació de sueños compartidos, pero se desmoronó bajo el peso de una pena que ninguno de los dos estaba preparado para soportar. Se casaron en 1955, rebosantes de esperanza y ambición teatral, pero tras la trágica muerte de la hija de Dawn, fruto de una relación anterior, su luz se apagó, la depresión le consumió y le siguió el alcohol. Carol intentó mantener las piezas unidas, pero a medida que su estrella ascendía, el sentido de propósito de él se desvanecía. El día de Navidad de 1959, se separaron, una festividad antes llena de color, ahora recordada en silencio. El divorcio finalizó en 1962 y Dawn nunca se recuperaría del todo. Murió en 1990, un hombre atormentado por lo que nunca fue. Carol admitió una vez, intenté amarle lo suficiente por los dos, pero no pude salvarle. Él no quería ser salvado. Su relación, aunque de corta duración, fue un recordatorio de que no todos los sueños florecen bajo una ambición compartida. A veces, cuanto más brilla uno, más doloroso resulta el contraste. Carol cargó con ese dolor en silencio, sin utilizarlo nunca como muleta, sino permitiendo que diera forma a su profundidad, su empatía y su extraordinaria sensibilidad ante la fragilidad humana. Entonces llegó Joe Hamilton, un hombre con genio para la televisión y un corazón complejo. Se casaron poco después de que la carrera de Carol comenzara a subir, y por un tiempo se sintió como la estabilidad. Juntos tuvieron 3 hijas, Carrie, Jodie y Aaron. Joe tenía 8 hijos de un matrimonio anterior, y su hogar mixto bullía de energía, caos y minas terrestres emocionales. Profesionalmente, Joe era una fuerza detrás del éxito de Carol. Personalmente, era una tormenta que ella no siempre podía predecir. Su casa, mezcla de guiones y nanas, se convirtió en santuario y campo de batalla. A menudo, Carol volvía a casa de las grabaciones con la risa todavía en la cara, solo para encontrarse con que le esperaba otro tipo de actuación. La de una esposa que navega por la creciente distancia entre el amor y la comprensión. Una vez dijo, teníamos todas las herramientas, pero seguíamos construyendo casas separadas. No se trataba solo de carreras divergentes, se trataba de retraimiento emocional, de conversaciones que poco a poco se convertían en intercambios logísticos, del dolor de no ser visto en tu propia cocina. Con el paso de los años, Carol se convirtió en el ancla de una familia a la deriva. La arraigada necesidad de control de Joe, agravada por sus propias batallas contra la adicción y el orgullo, crearon fracturas que no podían arreglarse solo con el compromiso. Carol, siempre conciliadora, se volcó en su papel de madre y mediadora, a menudo ocultando su dolor tras una sonrisa que millones de personas confundieron con serenidad. Había noches en las que los aplausos de la audiencia de un estudio en directo aún resonaban en sus oídos mientras arropaba a sus hijas en la cama, sabiendo perfectamente que el día siguiente traería otra mesa de desayuno silenciosa, otra oportunidad perdida de volver a conectar. Con el tiempo, el matrimonio se disolvió y la presencia de Joe en su vida pasó de compañera a recuerdo. Su sombra perduraba, pero ella se negaba a que la definiera. Una vez dijo, no puedes ser gracioso si estás amargado. Tenía que elegir la curación, y lo hizo a través del amor, del servicio, apareciendo una y otra vez por aquellos que más la necesitaban. No fue una huida del dolor, fue un acto deliberado de valentía. Para Carol Burnett, sobrevivir a 2 matrimonios rotos no fue una cuestión de arrepentimiento. Se trataba de redescubrir quién era sin ellos, y darse cuenta de que la fuerza más profunda es la que perdura en silencio sin necesidad de ser vista. A finales de los años 70, la tragedia se coló en la vida de Carol Burnett de una forma que ninguna ovación ni ningún triunfo cómico pudieron evitar. La risa que hizo reír a millones de personas fue impotente ante el horror que se desató en su propia casa. Su hija mayor, Carrie, de tan solo 13 años, inició un angustioso descenso hacia la adicción, aficionándose a la cocaína, la marihuana, los alucinógenos y las pastillas con receta. Lo que empezó como una rebelión silenciosa se convirtió en una tormenta incontrolable. Carol, una madre que había luchado tanto por dar a sus hijas una vida distinta de la que había conocido, se quedó impotente mientras su hija, vibrante y creativa, se marchitaba ante sus ojos. Cada día traía un nuevo terror. La niña que antes se cantaba a sí misma en el espejo ahora faltaba a clase,
Desaparecía durante horas y hablaba con una voz que Carol ya no reconocía. La rehabilitación se convirtió en rutina. Centro tras centro, terapeuta tras terapeuta, pero nada funcionaba. El punto de ruptura llegó cuando Carrie desapareció, escabulléndose de un centro de tratamiento de Texas en plena noche, sin dejar nota ni rastro. Para Carol, era una pesadilla viviente. Cada hora se alargaba como una vida, cada llamada era una angustia en potencia. Cuando por fin localizaron a Carrie, Carol tuvo que tomar la decisión más atroz de su vida, internar a su hija en otro centro contra su voluntad. Carrie, sintiéndose traicionada, se negó a hablar con su madre durante más de un año. El silencio entre ellas era ensordecedor. Me destrozó, confesó Carol con voz temblorosa durante una rara entrevista. Pero me decía a mí mismo que si no lo hacía, podría perderla para siempre. Ese tipo de amor, el feroz y sacrificado, es a menudo invisible, incomprendido. Carol dijo una vez, tienes que amarlos lo suficiente como para dejar que te odien. Soportó ese odio como una armadura, aferrándose a la esperanza de que algún día Carrie lo entendería. Y finalmente, lo hizo. A los 17 años, tras un esfuerzo incesante y una lucha inimaginable, Carrie consiguió mantenerse sobria. Fue el comienzo de un milagro que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Carrie volvió a la luz, actuando, cantando, escribiendo, cada paso adelante, una victoria sobre el pasado. Las heridas no desaparecieron, pero se convirtieron en algo nuevo, un vínculo forjado en el fuego. Juntas, madre e hija coescribieron Hollywood Arms, una obra basada en la dura infancia de Carol. La representaron codo con codo. Para Carol, era más que arte, era la redención. Vio con asombro cómo Carrie reivindicaba su propia identidad. Ya no era solo la hija de una leyenda, sino una mujer de agudo ingenio e innegable talento. Pero entonces, el giro más crudo de todos. En 2002, a Carrie le diagnosticaron cáncer de pulmón. La enfermedad se extendió rápidamente a su cerebro. En pocos meses, se cobró su vida. Solo tenía 38 años. El dolor que invadió a Carol era indescriptible. Perderla fue como perder un pedazo de mi alma, dijo, con la voz quebrada por un dolor que el tiempo nunca ha suavizado. Y sin embargo, a través de la devastación, Carol encontró la fuerza para terminar lo que habían empezado. Subió al escenario los brazos de Hollywood, no por facilidad, sino por obligación, por Carrie, por su historia, por el amor inquebrantable que las había definido. La noche del estreno fue un borrón de luces y silencio. Carrie no estaba allí de cuerpo presente, pero Carol la sentía en cada línea, en cada compás. Aquella noche, la sentí allí conmigo, me susurró, y tuve que ser fuerte por las dos. Para entonces, el segundo matrimonio de Carol hacía tiempo que se había deshecho. El desgaste emocional de la adicción de Carrie y las luchas de Joe Hamilton junto con el aplastante peso de la celebridad habían fracturado su unión. El divorcio llegó en 1984, un final silencioso para una pareja prometedora. Sin embargo, Carol, siempre amable, nunca le cerró la puerta a Joe. Mantuvo abiertas las líneas del amor, incluso después de que sus caminos se hubieran separado formalmente. Cuando Joe murió en 1991, ella también lo lloró, no solo como exmarido, sino como un capítulo de su vida que había forjado su resistencia. A pesar de todo, Carol Burnett siguió siendo el corazón de una familia fracturada por el dolor y unida por el amor. Su valentía no solo estaba en las risas que compartía con el mundo, sino también en los desengaños íntimos que soportaba con una gracia inquebrantable. Años más tarde, cuando Carol conoció al músico Brian Miller, 23 años menor que ella, no fue un romance de cuento nacido de las alfombras rojas y la fama, fue un consuelo tranquilo, un refugio construido no desde la pasión, sino desde la paciencia y la comprensión. Se casaron en 2001, solo 2 meses antes de que Carol sufriera la impensable pérdida de su hija Carrie. En esos momentos finales, cuando Carol estaba al borde de otro abismo, Brian se convirtió en su ancla, ofreciéndole el tipo de fortaleza que no busca atención, sino que simplemente aguanta. No intentó borrar el dolor, simplemente estuvo a su lado mientras ella lo soportaba. A través de las tormentas que siguieron, Brian se convirtió en la presencia firme en la que Carol podía apoyarse cuando el mundo se sentía demasiado pesado. No era un amor que curara todas las heridas, sino uno que la ayudaba a llevarlas. Sin embargo, la vida, con su brutal persistencia, no había terminado de poner a prueba su corazón. En los años siguientes, Carol se enfrentó a un segundo desengaño más lento. Su hija menor, Aaron, empezó a mostrar signos de adicción, una batalla dolorosamente familiar, pero no por ello menos angustiosa.
A lo largo de casi 20 años, Aaron pasó por 8 programas de rehabilitación y estuvo más de 240 días entrando y saliendo de centros de tratamiento.